Él es coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, CODESO. Bienvenido, Diego, buenos días. Hola Niria, muchas gracias por la invitación y aquí listo para platicar contigo y con tu audiencia. Nos vas a platicar sobre que Sonora alcanzó un histórico tercer lugar en el norte de México en ingreso promedio y con eso se reduce la desigualdad por segunda vez en el sexenio, en el actual sexenio. Cuéntanos. Sí, mira, me parece que estuvo aquí hace unos días la delegada del INEGI Ajá. y ella explicó a bien cómo el instituto tiene muchos instrumentos, el instituto, ¿no? Instrumentos de medición estadística. Pero este precisamente, la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, me parece que es el tercero más grande que levanta el instituto, ¿no? El primero es el censo de población, tal cual van y censan todas las casas. El segundo es el censo económico, que se elabora cada 5 años y ahí levantan información sobre todas las empresas. Y el tercero es este, la ENIG, que es sumamente importante y sumamente grande. Levantan a cientos de miles de muestras para poder tener una información muy precisa y muy detallada, ¿no? ¿Y qué es lo que miden y qué es lo que hacen? De entrada lo hacen cada 2 años, por lo Ujú, costoso que es, ¿no? Cada 2 años y se suele hacer durante el año par, es ujú. decir, 2014, 16, 18, 20, 22, 24, ¿no? Y es tantísima la información que levantan que prácticamente el instituto tarda un año en poder procesar esta información y, Y sacar las y conclusiones y sacar los... todas Ok. esas conclusiones exactamente. Y entonces apenas hace un par de días ya dieron a conocer sus resultados 2024. Y es muy importante esto, ¿no? Porque luego, a partir de aquí, se toman muchas decisiones de política pública y podemos empezar a analizar en qué estamos bien, en qué estamos mal, dónde reforzar, dónde no reforzar, etcétera, las distintas dependencias de gobierno. A partir de los datos que dio el INEGI, Ujú. en el pasado, usualmente 3, 4 semanas después, la extinta Coneval daba el dato de pobreza. Pero como hubo una reforma a la ley, y esto me parece importante señalarlo, eh, INEGI absorbió a Coneval Ujú. e INEGI ahora dará la información de pobreza el 13 de agosto, ya estamos a la Que lo que vuelta. daba, lo que hacía antes con Eval, pues, ¿no? Exactamente, Ujú. pero había mucho sinsentido y esto sí justifica la reforma. De qué curioso que Coneval tomaba la información de INEGI y nada más hacía el reporte, ¿no? Bueno, ahora ya no va a haber esta triangulación, ahora INEGI levanta la información, procesa la información y va a hacer el reporte de pobreza el 13 de agosto. Pero bueno, ¿qué es lo que se sabe hoy? Ujú, Hoy se sabe que el ingreso de los sonorenses creció. Eso es ujú. una realidad, ¿no? Y el ingreso de las familias sonorenses las vamos a clasificar en 10 categorías. Desde los sonorenses que tienen menor captación de ingresos, les llamamos el decil 1. Luego el 10% de la población con los siguientes ingresos y luego el 10% y así hasta llegar hasta el 10% de la población con mayor nivel de ingresos. Ujú. Son las 10 categorías de ingresos, ¿no? ¿Y en dónde creció? ¿En dónde fue el Eh, crecimiento? eh, Y- para buena noticia es que se creció en todas las o categorías. sea, en las 10 categorías se Todas las creció. categorías de los sonorenses, todos los sonorenses incrementaron sus ingresos con base a la última medición. No me gustaría decir, porque luego se vuelve polémico, el promedio de los sonorenses, no. Aquí hay categorías, ¿no? Hay categorías desde el decil 1, que estamos hablando de cerca de 8,000 pesos de ingresos, hasta la categoría 10, que estamos hablando de más de 300,000 pesos de ingresos promedio, ¿no? Entonces, ahora sí que cada sonorense, cada radio escucha, pues podrá autoclasificarse en qué categoría de Ok. la ENIG está, ¿no? ¿Y en estas 10 categorías el crecimiento fue igual o varió? No, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Para bien, como diría el expresidente López Obrador, porque esto pasa por segunda ocasión, el decil con menores ingresos, los más vulnerables, son los que aumentaron más sus ingresos respecto a la última medición. El decil 1 prácticamente aumentó en un 20%. El Ujú. decil 2, es decir, los siguientes con nivel de ingresos, aumentaron alrededor de un 18%. El decil 3, un 17%. Pero mira, decir que incrementaron un 20%, pues estoy casi seguro que ahora, el 13 de agosto, que salgan los resultados de la pobreza, va a haber una drástica reducción
por segunda ocasión, y eso hay que señalarlo, en los niveles de pobreza que reporte ahora el INEGI, ¿no? ¿La de primera vez cuándo fue? Fueron en 2022. En 2022. 2022 Ujú, hubo una drástica reducción. Y mira, en 2022 funcionaron tres cosas bien ujú, que se repiten en este 2024, que siguen funcionando bien. Y ujú, ahorita entro en detalle sobre ello. Entonces, un segundo dato que tenemos, primer dato es aumenta el ingreso de las personas. ujú, Y alguien que nos escucha podrá decirme, sí, pero suben los ingresos, pero también suben los precios de las cosas. Y mira, es ujú, cierto eso. No hay que negar que existe un problema de inflación. La inflación es global, no hay que asustarnos de ella. ujú. El Banco Ocurre, Central pues sí. ocurre. Ujú, Pero una realidad, y ahí está la medición muy palpable, es, a ver, esta medición es bianual, es 2023, 2024. Es decir, lo que sucedió en 23-24 lo está reportando. ¿Y cómo estuvo la inflación estos 2 años? Pues miren, en general, el ingreso de los sonorenses, aquí se va a hablar del promedio general, en general, el ingreso de los sonorenses creció un 13%, esto en promedio, ¿no? Claro, ¿no? Dependiendo del decil donde estás, habrá crecido un 20% sí, a o un sea, en 8%. promedio general de las 10 categorías Ajá, es ese, exacto, ¿no? 13%. Ujú, La inflación acumulada de 2 años no es del 13%. La ujú, inflación acumulada de 2 años está cercano al 9.6%, 10%. Entonces quiere decir que el ingreso general de los sonorenses creció más que la elevación de los precios. Entonces, sí o sí, y eso lo puede palpar cualquier familia sonorense, sí o sí, hoy los sonorenses están comprando más que en el pasado. Y eso se ujú. puede demostrar desde cuando organizan una reunión entre sus vecinos, entre su familia, que dicen, la carne asada, a pesar del precio de la Ay, carne, a sí, que pesar de, no luego vemos a nos las suben el familias, kilo de carne. no Ujú. vemos a las familias sonorenses, o al menos no en los reportes, diciendo, ¿sabes qué? Yo compraba 2 kilos, ahora voy a comprar medio kilo. No, siguen comprando los 2 kilos para la reunión familiar, o incluso casi diría, hasta le echan medio kilo más a eso. ¿Por qué? Ujú, Porque hay un aumento en el ingreso a pesar de los aumentos de los precios o de la inflación. Que no se llama. Y mira, me regreso al decil 1. Si en ujú, el decil 1 se incrementó un 20% su ingreso ujú. y la inflación acumulada de esos 2 años no ha superado el 10%, pues caray, ¿no? El poder adquisitivo de estas personas han aumentado, pero mucho. Y son las personas más vulnerables que seguramente están pudiendo comprar más cosas de satisfactores básicos. Y Ujú. esos van a ser lo que en el reporte del 13 de agosto nos digan, Va a salir ahí, ¿no? esta población salió de Claro. la pobreza. Oye, Diego, ahorita nos decías tres aspectos que en el 2022 funcionaron y que ahora también. ¿Cuáles son esos aspectos que hicieron que se incrementara la percepción de los sonorenses? Fíjate que estos El tres ingreso. aspectos, eso, que incrementaron los ingresos, en primer lugar, y es algo que hay que reconocer a pesar de que durante muchísimos años se dijo que no era posible, es la política de salarios mínimos. Útale, la política de salarios mínimos ha sido tan efectiva, tan categórica, que hoy por hoy está en 277 pesos el salario mínimo. Y de continuar, porque estoy seguro que va a continuar, mira, si el próximo enero la presidenta acuerda con el sector empresarial y demás, y lo voy a decir por bajita la mano, un 9%, el salario mínimo el próximo año llega a 300 pesos. O sea, Ujú. eso va a ser casi inevitable. Y estoy diciendo en una visión conservadora de un 9%, capaz si nos sorprende y dice un 15%, no, vamos a ver. La política de salarios mínimos ha sido completamente efectiva porque, como diría el gobernador Durazo, les está tocando a los que nunca les había tocado. A los de menores ingresos, por ley, se ha ido aumentando durante los últimos 7 años sus ingresos, ¿no? Ujú. Número dos, muy importante, la política, en términos técnicos le llamamos la política de transferencias, que la conocemos como la política de bienestar o de apoyos sociales, que existe tanto de parte del gobierno federal como del gobierno del estado, los dos gobiernos. Eh, y aquí sí debo de reconocer al gobierno del estado, el gobernador Durazo, que él ha puesto un gran empeño en dos programas muy significativos, el programa de becas más grande de la historia y el programa de apoyos económicos de la Secretaría de Bienestar a familias vulnerables, que están apoyando directamente. Y digo, recalco al gobernador Durazo, porque lograr el sexto lugar nacional
que en general el promedio de los sonorenses creciera un 13% fue porque el Estado le entró a este tema, a diferencia de otros estados, que lamentablemente otros gobernadores, otros gobiernos estatales no ven en la política de transferencias una política equilibradora. Bueno, pues problema de cada quien, pero hoy podemos palpar la eficiencia de estas políticas Bien. en este tema, ¿no? Y número 3, y muy importante, hay que decirlo, yo diría la política económica local, es decir, el Plan Sonora de Energías Sostenibles, que le ha permitido al Estado mantener una tasa de crecimiento, Ujú. un ritmo de crecimiento económico que ha generado los empleos que ha generado durante estos 2, 3 años y, y cada vez hay más empleo, menor desocupación y cada vez mejor pagados derivado de la política de salarios mínimos. Ujú. La Tres. combinación de estos 3 factores que se dieron en el 22 y se repitieron en el 24, y estoy seguro que para el cierre del gobernador Durazo, para el 26, que se vuelva a medir el ingreso, Que haga. va a volver a ser igual de efectiva. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes entonces y te agradecemos, Diego, por estar aquí y explicarnos, ¿no? De manera puntual, estos datos, esta información, tan relevante, ¿no? Para el estado de Sonora. Muchísimas gracias, Diego, No, muy gracias a ti, amable. Gracias por Bruneta. estar aquí. Gracias a Diego Avilés Quintanar, coordinador ejecutivo de Codeso. Con esto vamos a mensajes, en un instante regresamos. Sonora Noticias.